Sí, lo que ha pasado a lo largo de 10 años es que ya naturalicé que yo los lunes arranco mi semana yendo a la cárcel. Y lo elegí así porque es lo que más amo de todo lo que hago. Para mí el domingo a la tarde no es una depresión. Arranco la semana con lo Mm. más... Sí, yo me siento realmente muy realizado con este proyecto. Y la verdad es que no lo he podido disociar. Hay veces que me voy angustiado y ya. Y durante 2 años, además, di clases en cárceles de menores. Mm. Yo salía de cárceles de adultos, almorzaba y me iba a la cárcel de menores. Los adultos, no sé, es otra cosa. Eligen ir al taller, ya tienen otra decisión de vida, de estudiar y salir adelante, y los adolescentes todavía están ahí y es muy doloroso porque los chicos tienen una visita semanal y algunos no los visita ni la madre. Wow. Entonces, encima siendo padre, viste, me costó mucho realmente. Lo primero que me impactó de vos cuando se me cruzó el vídeo este de tu conferencia en Rosario, del TED, el tema de enseñar diseño gráfico en la cárcel. O sea, sí que todos sabemos que se enseñan profesiones en las cárceles, pero no además diseño gráfico, ¿no? ¿Cómo fue que cómo llegaste a esto, a dar clases de diseño gráfico en la cárcel? Bueno, la historia es medio larga y la voy a resumir, ¿sí? Me enteré que se podía dar clases en una cárcel, un programa de la Universidad de Buenos Aires que ya tiene más de 30 años, y me contacté con la persona que da clases ahí, Estela Camarota, coordina la carrera de Ciencias Económicas hace más de 30 años, y ella confió directamente. A la semana de mandarle un mail, enviarle todo mi fervor y mi deseo de querer estar y participar del proyecto, la conocí, le llevé la foto carnet y yo ya estaba nervioso porque se estaba acercando el día de entrar por primera vez a una cárcel. Y ella me dice, tranquilo, Coco, yo a los muchachos ya les hablé de vos y te van a estar esperando. Y mamita querida, como que la verdad que eso no es que me calmó para nada, pero sí me dio como mucha buena energía. Mm. Es imposible que teniendo una vocación docente, yo ya había descubierto que mi vocación es la docencia, y es imposible, viste, acercarte a un proyecto semejante y no sentir como eh, entusiasmo, fervor, nervios. Y bueno, el primer día que entré a la cárcel fue increíble, fue muy inolvidable, te diré. Porque ¿cómo fue? Porque claro, vos no sabías dónde estaba, o sea, no sabías dónde te estabas metiendo, cómo No iban a ser esas sabía. personas que te ibas a encontrar. Estamos hablando de un entorno eh, que podría ser hostil o no. ¿Cómo fue ese Sí, primer mirá, día? es que el imaginario que tenemos de la cárcel, por las películas, por los documentales, es bastante terrible, es muy sombrío, no sé, muy marginal. Y la verdad es que es así, es realmente así. Y eso que yo voy a la cárcel de Devoto, que es como de las mejores en términos de condiciones higiénicas, Mm. etcétera. Pero aún así viven en condiciones y viven situaciones Ya. bastante infrahumanas. Es una cárcel de Entonces, máxima seguridad, o sea, no es una es una cárcel cárcel de máxima de... seguridad. Claro. Sí. Entonces, bueno, primero hay un pabellón universitario de la Universidad de Buenos Aires. Para acceder a ese pabellón tuve que atravesar 9 puertas, todas con candados, con policías, con rayos X, bueno, todo lo que te puedes imaginar. Y cuando cruzás la novena puerta, entras al pabellón universitario. Entonces de golpe estás con, no sé, 150 estudiantes presos y sin guardias de seguridad. ¿Por qué? Porque es una universidad. Mm. Y hay un convenio de la Universidad de Buenos Aires desde que terminó la dictadura, que es que en las universidades no puede haber fuerzas de seguridad. Y esta no es la excepción, a Claro. pesar de estar adentro de una cárcel. Wow. Y entonces cuando entras al pabellón universitario, lo que ves son personas bueno, que muchos han hecho cosas graves, otras no tanto, pero todas tienen una voluntad inquebrantable por salir adelante. Porque es muy difícil estudiar en el ámbito libre, imagínate adentro Ya. de una cárcel.
con- condiciones higiénicas malas, alejados de la familia, alejados de comodidades, sin internet, sin, no sé, es una locura. Ya. Entonces eso a mí me generó mucho respeto, ¿viste? Y esa primera reunión, tuve una primera reunión con 10 estudiantes que querían armar una cooperativa de trabajo. Y yo hasta el momento seguía sin entender para qué yo estaba ahí, Guau. sentado. Hasta que me dijeron que la idea era hacer una imprenta, que habían hecho un Mm, estudio como de mercado, que una imprenta podía ser fácil como de armar y podría ser mm, rentable para autogestionarse su propio trabajo. claro. Las personas con antecedentes penales les cuesta muchísimo conseguir trabajo. Y a eso se le suma que la mayoría de las personas provienen de contextos muy marginales, entonces cuando quieren buscar trabajo, ya siendo libres, ya estando libres, son libres, Claro. pero estando libres, cuando ven que viven en un barrio marginal, ya ahí les cierran la puerta. Si además tienen antecedentes penales, peor. Sí. Entonces, ellos que ya venían estudiando Derecho, Ciencias Económicas, dijeron, bueno, armemos un proyecto autogestivo. Y lo lograron. Porque la cooperativa funciona fuera del ámbito de la cárcel. Es una cooperativa. Hoy en día, sí, empezó funcionando parte afuera y parte Vale. adentro. Y bueno, mi pregunta durante esa reunión fue, bueno, pero ¿qué saben del diseño? ¿Qué saben del oficio gráfico de una imprenta? Y la respuesta fue nada, Claro. que no sabían nada. Y ahí fue muy emocionante para mí porque sentí que toda mi formación, y no solamente lo académico, la familia que me tocó, los amigos, los viajes, lo académico obviamente, eh, confluía para yo en ese momento poder decirles, muchachos, si ustedes están de acuerdo, voy a venir cada semana a enseñarles lo que sé. Y aceptaron. Y a partir de ahí, esto fue el 14 de septiembre de 2012, ya pasaron más de 10 años, todas las semanas entro a la cárcel a enseñar diseño gráfico, Guau. con colegas. Y. Así que la cantidad de anécdotas que No, tengo, no, ¿no? Yo no. ni me imaginaba que el proyecto iba a poder sostenerlo tanto tiempo a lo largo de los años. Claro, la pregunta es para cuándo el libro, ¿no? Lo estoy Ah, mira. escribiendo, chicos, porque estoy lleno de anécdotas. Al principio era más una bitácora de profesor, bueno, tal día enseñé tal cosa, vinieron tales alumnos. Y después empecé a agregar las charlas que tenía, lo que me contaban, a veces me confesaban en sentido más, no una cuestión eh, religiosa de confesar, pero muchos, yo nunca pregunto por qué están ahí. Me parece una falta de respeto, ya fueron No, juzgados. claro. Yo soy profe, Tampoco te interesa. No. pero muchas veces sienten esa confianza de contarme. Y a mí me encanta que me cuenten porque, bueno, sí, es como... eh, es un gesto de Mm. mucha confianza, ¿no? Como de que el lazo sobrepasó lo académico. Y, Eh, y para ellos, ¿qué les aporta o qué les implica? Porque dentro de la universidad, lo decías antes, hay derecho, habrá, no sé, alguna otra disciplina, profesión para estudiar. Pero ¿qué les aporta? El diseño gráfico al final es comunicación. Y esta sí, gente se está comunicando a través de. Están expresando. El diseño gráfico en sí es un vehículo de comunicación y de transmisión de ideas. ¿No? Estar en un taller, en estar estudiando algo que les permita expresarse. En un sitio donde mira, la expresión debe estar bastante limitada, claro. sí, eso para mí fue una gran sorpresa, una feliz sorpresa, que es que después el taller fue mutando, la cooperativa se conformó, está funcionando, muchos como de los que iniciaron la cooperativa están ya libres y trabajando y viviendo del diseño. Entonces, el taller se fue transformando a un taller de afiche social, ¿sí? Porque digamos, todos mis alumnos después de la conformación de la cooperativa no son parte de la cooperativa. Eso se conformó, están libres, y, como capítulo Sí. cerrado. Pero nosotros seguimos yendo. Entonces armamos el taller de afiche social, que es un espacio de reflexión sobre derechos humanos que se plasma al formato afiche. Entonces, lo que es increíble es que, por ejemplo,
la cuestión de la retórica visual, la metáfora, la sinécdoque, la hipérbole, todo eso que aprendemos con mucha profundidad en la facultad, yo ni lo hablo, ni lo toco, Ah, para no los quiero invadir con cuestiones académicas porque enseguida me di cuenta que apenas yo abría una puertita para que se expresen, la retórica visual aparecía espontáneamente. claro. Los resultados son muy sorprendentes, ¿no? Porque con muy poco, porque aparte no tienen computadora, laburan con papel, con collage. Entonces, sin herramientas tecnológicas, sin internet, sin tipografías, yo invito a quien vea esta charla que se metan a ver los trabajos de mis alumnos en la cárcel, porque es fascinante Es realmente. que O sea, resuelven es diseño gráfico en su estado puro. en su estado puro, es transmitir una idea con lo que tengas. Hay afiches, para mí el mejor de todos, que es como sobre derecho a la educación, que es un libro que hace una metamorfosis hacia un pájaro, fue hecho con lápiz y papel. Mi única sugerencia fue que después le trace con un fibrón negro para que se viera bien de Claro. lejos. Y, y es increíble. Digamos, me encantaría que, nada, los invito a que lo vean. No, no, lo pondremos en En mi el. página, o sea, después vos ponés los links. Sí, Lo mostraremos. Y tenemos el vídeo, vamos a poner ahí los trabajos. Voy a hacer una pequeña aclaración. Cuando hablamos de afiche, hablamos de cartel. Cuando hablamos sí, es cartelismo. En Argentina le decimos afiche. No sé de dónde vendrá la no sé, que es una palabra francesa sí. o proviene. Eh, ¿Y a De hecho, vos? hay un tango ¿Eh? que se llama Afiches. Hay un tango que se ¿Ah, llama sí? Afiches. O Sí, sea que después buscar. ya viene de lejos la etimología de la palabra. Años. ¿Y vos qué descubriste del diseño gráfico que no sabías antes y que lo descubriste Bueno, dando estas clases en la cárcel? eh, varias cosas, ¿sí? La primera no tiene tanto que ver con el diseño gráfico, sino con la cuestión académica, que es que uno supone que sos el que sabe, entra a un aula y vas a enseñar. Y al muy poco tiempo, yo me di cuenta que como mínimo es un intercambio de saberes, que aprendí mucho de diseño y de cómo resolver con poco y nada una idea de pibes que era la primera vez que diseñaban algo y que ni sabían que iban a ser maestros míos de algún modo. Y eso es muy increíble, porque en lo que opera, además, es en la humildad. Decís, bueno, pará, bajá los humos, sos profe, pero a veces aprendés de la persona menos esperada. Y entonces siempre hay que estar muy abierto a eso, Sí, tal cual. muy abierto, con la cabeza muy abierta y escuchando. Y después muchos prejuicios, ¿no? Porque nosotros estamos formados para priorizar por sobre todo como por supuesto que forma y contenido están de la mano, pero tenemos como cierto vicio de darle mucha importancia, para mí demasiada, a la forma. Mm. Entonces, yo veía que algunos de estos afiches, que van a ver que tienen ciertos, entre comillas, errores desde el punto de vista técnico, tipográficos, de composición, de prolijidad, pero tienen un poder de comunicación que va Ya. mucho más allá de la perfección de una ilustración. Entonces, eso es un gran aprendizaje, porque nos permite como corroborar concretamente que lo más importante es la sustancia. Un Tal cual. cartel, yo he sido jurado de un montón de concursos de afiche, de bienales, de concursos así como internacionales, y enseguida te das cuenta cuando un diseñador o diseñadora hace algo para lucirse, pero no tiene una sustancia, Mm. algo auténtico para decir. Y esto es exactamente lo contrario, porque vos cuando un pibe de la cárcel le- lo pones a reflexionar sobre, por ejemplo, el derecho a la salud, bueno, no va a ser el resultado igual a lo que yo puedo diseñar, que nunca me faltó ni una Tal gasa, cual. ni una botellita de alcohol, o ni un abrazo de mi familia, y lo mismo para, digamos, en relación a cualquier otro derecho humano imaginable. Tenés un pibe que hace un afiche sobre derecho a la educación y tal vez no lo va a ver un médico hace 6 meses. O que pide una aspirina por el dolor de cabeza y le dan clonazepam para que no moleste. Entonces, el resultado, el contenido de ese afiche, tiene una potencia que te caes de culo. Sí, porque nosotros lo podemos ver desde fuera y desde la información que tenemos del contexto, de lo que está pasando en el mundo, pero no estamos viviendo, por suerte, y yo cada día le doy gracias a eso, no estamos viviendo
estas penurias que están pasando muchos y que lo viven cada día. Para ellos es el pan de cada día, no tener derecho, no tener un acceso a la educación, no tener un acceso a encontrar un buen trabajo, como decías antes, no tener acceso a la salud. Algo que para ti es, me duele la cabeza o tengo un poco de fiebre, me voy a urgencias y que te atiendan. Y esta gente no puede hacer eso, o sea, están comunicando desde su propia experiencia. Exacto. Nosotros comunicamos, no sé, desde la empatía. Yo hago un Sí, sí, afiche y sí, sí, lo tal que me cual. inspira es el enojo, la angustia, la tristeza, a veces eh, la emoción de ver, no sé, esos pequeños luchadores de la vida. Bueno, todo eso a mí me inspira mucho, pero mi contacto es desde una conexión más empática. No, la de ellos, desde la gran mayoría de ellos, es desde el cuerpo Mm. mismo. Y eso para mí no hay con qué darle. Eh, Así que a tu pregunta de qué aprendo, aprendo un montón, aprendo un montonazo ahí adentro, todo el tiempo. ¿Y a vos cómo te cambió como diseñador gráfico? Bueno, mira, te voy a contar una anécdota en particular, ¿sí? Yo casi siempre a mis estudiantes, también en el ámbito libre, les pido que primero, antes de sentarse a dibujar a la idea, a bocetar, escriban, traten de poner en palabras lo que quieren decir. En la cárcel hago lo mismo. Y en un momento pasé por una mesa y había un pibe bueno, estaba ahí como en blanco. Y le digo, tranquilo, no hace falta que sepas dibujar, escribí la Mm. frase. Y el pibe como que se le puso la cara medio como roja de vergüenza. Mm. Y bueno, resultó ser que no sabía ni leer ni escribir. Me dijo, Coco, me lo dijo con vergüenza, yo no sé ni leer ni escribir. Entonces, eh, para mí fue un shock porque incluso dentro de la cárcel el alfabetismo en nuestro país es muy alto. Mm. Cuando digo la cárcel es porque, bueno, el gran porcentaje de los que están en la cárcel provienen de contextos muy Sí. marginales. Entonces, nunca me había pasado de tener una persona analfabeta en mi clase. Y eso a mí me hizo repensar, cuando yo hago mis afiches, mi obra personal, también carteles sobre derechos humanos o problemáticas sociales, eh, empecé a tratar de diseñarlos sin que aparezca tipografía, que se pueda entender solo la imagen, solo Mm. a través de la imagen. En algunos casos lo logré. Es muy difícil realmente hacer un afiche y que se entienda la idea y la intención sin poner aunque sea un texto de anclaje. Y bueno, pero él sin saberlo me empujó a ese desafío de diseño que a veces lo logro y muchísimas veces no. Claro. ¿Por qué? Porque si yo deseo que ese mensaje sea universal, lo que pretendo es que lo pueda entender aún una persona que no sepa Mm. leer y escribir. Y eso como diseñador es un desafío realmente complicado. Así que me influyó un montón. Esa cosa en particular me influyó un montonazo. Sí, sobre todo también, aparte de esta parte más de expresión literal, ¿no? A través de la palabra, el tema de la síntesis también, porque supongo que lo primero que hacen es dibujar, ¿no? Primero dibujo, Claro, y nuestro desafío como profes principalmente es tratar de transformar esos dibujos exacto, en afiches, exacto. en carteles, que tienen, como ya saben, características muy particulares, muy especiales, la síntesis, el impacto lejano, bueno, la retórica, que eso ni siquiera lo comento, pero sí las cuestiones formales sí las Claro. enseñamos, porque si no terminan siendo dibujos. Y no es la idea es que después esos mensajes sean portavoces fuertes, Mm. potentes de lo que ellos tienen para decir. Ahora, el otro día pensaba mucho en la situación, ¿no? Y te imaginaba yendo cada semana a dar clases a la cárcel, entrar con todo lo que eso implica, pasar por todos toda la seguridad, todo, estar ahí con esta gente que ya son como amigos, o sea, para ti son Algunos sí, 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 los que conozco hace muchos años, algunos se han sí. convertido en amigos. Y Algunos los veo fuera de la cárcel, cuando ya están claro, libres. Voy por la calle, y esto es muy emocionante, esto me ha pasado en 10 años, varias veces, que escucho de lejos el grito, ¡Coco! qué Y me doy grande. vuelta y ex alumno de la cárcel que por ahí está con la familia en la plaza y me cuentan que están trabajando y para mí Guau, eso es todo el esfuerzo, que a veces imagínate que es un sí. montón y a veces también es angustiante, ahí cierra todo el círculo. Ahí todo valió la pena. Y ahora, porque supongo que pasará también con el resto de profesores que dan clases en las otras profesiones o disciplinas, pero claro, tú a través
por el tipo de disciplina, quizás intuyo que conectas un poco más con los, porque te cuentan cosas, porque ya lo ves a través del trabajo que hacen. Y luego volvés a casa, ¿no? Ese, no sé si son los viernes que ibas, pues vuelves ese viernes a casa. Y en las disciplinas médicas ya les enseñan a no ser empáticos, ¿no? Con el paciente, ¿no? Me imagino un psicólogo, ¿no? O una psicóloga, a no tener empatía y a no llevarse todo eso a casa. Pero vos sos Sí. diseñador gráfico, o sea, nadie te enseña a tratar con personas que tienen un bagaje, que les pasan unas cosas, que te las transmiten y somos personas. O sea, ¿cómo haces para trabajar eso? Sí. O para no llevártelo a Sí. casa o que no te. O que emocionalmente, bueno, de gestionarlo de alguna manera. Mira, primero abro un paréntesis. Eh, Hay médicos que de empatía no tienen nada. O sea, no sé si lo forman Sí, sí, sí. para ser empáticos. O sea, me parece que ahí estamos medio nivelados cualquier profesión. Eh, te- en nuestro caso en particular, y voy a hablar de mí, la verdad que es imposible no llevármelo a casa. Sí, lo que ha pasado a lo largo de 10 años es que ya naturalicé que yo los lunes arranco mi semana yendo a la cárcel. Y lo elegí así porque es lo que más amo de todo lo que hago. Para mí el domingo a la tarde no es una depresión. Arranco la semana con lo Mm. más, no sé, yo me siento realmente muy realizado con este proyecto. Eh, en cualquier aula, pero en esta en particular. Ya. Eh, y la verdad es que no lo he podido disociar. Hay veces que me voy angustiado y ya. Y durante 2 años, además, di clases en cárceles de menores. Mm. Yo salía de cárceles de adultos, almorzaba y me iba a la cárcel de menores. Y eso sí lo tuve que dejar de hacer porque me Ya. rompió. Me rompió. Son, viste, con los chicos adolescentes, con problemas de adicción. Lo disfruté, pero ahí sí que tenía como una angustia Ya. bastante difícil de manejar. Los adultos, no sé, es otra cosa. Eligen ir al taller, ya tienen otra decisión de vida, de estudiar y salir Mm. adelante, y los adolescentes todavía están ahí, que bueno, que no saben ni para qué estoy yo y me ven un poco como un extraterrestre y es muy doloroso porque los chicos tienen una visita semanal y algunos no los visita ni la madre. Guau. Entonces, encima siendo padre, viste, me costó mucho Mm. realmente. Me costó un montonazo. Bueno, eso es súper Eh, difícil, claro, no nos forman para eso, bueno, nadie, ¿no? no nos forman, no. Imagínate cuántas cosas fallaron para que no sé, un chico de Bueno, 15 años, 16, termine encerrado, apenas sabiendo escribir y leer. O sea, en la cadena, los eslabones que fallaron fueron muchísimos para que un chico, en lugar de estar estudiando, esté en esa situación. Entonces, bueno, un taller de diseño gráfico obviamente no va a cambiar esa realidad, pero al menos por esas 2 horas, esa hora y media, nuestra intención es eh, que puedan empatizar de algún modo mm, con algo, como que puedan eh, salir de alguna manera como de esa realidad. Y muchas veces me lo han comunicado y eso también es muy emocionante. Onda, no sé, un abrazo eh, largo y un agradecimiento decirnos, nunca en la vida había hecho algo mm. creativo, gracias. Y eso es impagable. No, incluso de cosas que saben, que no sabían o de talentos que tienen, que no sabían que lo tenían. Sí. En una entre... Bueno, hubo un chico que en la cárcel de menores que tenía mucha facilidad para el lettering. Dibujaba letras hermosamente y de forma muy natural. Y yo tuve una charla específica con él. Le dije, quiero que sepas que hay personas, amigos, colegas, que viven de esto. Y vos tenés un talento natural. Como tratar siempre de inculcar y de Mm, empujar y de llenarlos como de claro. inspiración para que, bueno, puedan parar la pelota y decir, bueno, hay otros caminos Mm. posibles. Y ese es un poco también como no sé si un rol, pero sí un deseo profundo. Eh, Tratar de que puedan vislumbrar no sé, una grieta de luz en Claro. el lugar más sombrío que te puedes Sí, sí, imaginar, sí, que sí. es estar encerrado. Tal cual. Y en este caso en concreto, que son capaces
de hacer algo que no sabían que primero que se les daba bien y segundo que podían de esto hacer un futuro, de tener un futuro cuando salgan Exacto. de ahí. Coco, sos activista gráfico. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, siempre tuviste esta cosa interna, ¿no? De utilizar el diseño gráfico como vehículo para el activismo. ¿O te vino a raíz de lo que te impulsó o de esta experiencia tuya de trabajar en la cárcel o con personas que están privadas de su libertad? No, primero viene para mí la empatía por, no sé, o el entendimiento de que lo que le pasa al otro te pasa a vos. Y esto para mí fue como, no, no, yo viví el 2001. La semana que me recibí de diseñador gráfico fue la misma semana que el presidente se escapó en helicóptero y fue la crisis del 2001. La misma semana. Y eso a mí me marcó. Entonces, para mí eso fue un despertar político que tardé muchos años en poder conectarlo con la profesión. Al principio era juntarme con vecinos y íbamos a las plazas, hacíamos las ollas para que puedan comer. Viste, de golpe mucha clase media terminó revolviendo la basura para poder comer, así muy repentinamente, muy de golpe. Y a nosotros, la verdad que los programas académicos están muy alejados de las problemáticas reales, concretas de territorio. Durante toda la carrera, y vos lo sabés porque estudiamos en el mismo lugar, te hablan de el diseño como factor de cambio. Era como, no sé, como una frase que todo bien, pero la verdad es que en toda la carrera tuve una sola entrega que tenía que vinculación con una problemática social. En 6 años de carrera. Entonces, mucho bla bla, quiero decir. Y luego... Y ese bla bla uno se lo Ajá, tal cree. cual. Entonces yo me empecé mi carrera y nunca se me ocurrió poder conectar el diseño gráfico con algo que tenga que ver con esa persona que está y no morfa y no come. ¿Entendés? Pasaron muchos años hasta que descubrí la docencia y un día paré la pelota y dije, bueno, ¿por qué no puedo yo empezar a decir mis propios mensajes? ¿Por qué tengo que diseñar siempre el mensaje de otros? Nos enseñan a hacer el engranaje de un sistema que está bastante roto, un sistema, y no reniego eso, me parece que el diseño gráfico tiene que tener ese rol porque la mayoría de los problemas del mundo son de comunicación. Pero a mí me costó un montón encontrar canales de incidencia desde lo que estudié. Entonces, a tu pregunta, el activismo gráfico vino después. Vino cuando en un momento tuve que elegir qué hacer con mi tiempo y mi conocimiento. Claro. Eh, la docencia me influyó mucho y la cárcel ni te cuento. Entonces, activismo gráfico en definitiva termina siendo como una etiqueta muy práctica para meter en la misma bolsa lo que hago con mis propios afiches, lo que hago en las aulas y todo proyecto que vincule problemáticas sociales con el diseño. Eh, y activismo me parece que es como una forma de vida, ¿no? Porque no solamente consiste en tratar de alinear con esfuerzo, no te voy a mentir, lo que pienso y lo que digo con lo que hago. Y ese equilibrio de esas tres cosas, sostenerla en el tiempo tal vez sea lo más difícil. Porque somos humanos. No, tal Eh, cual. y una cosa para mí muy esencial del concepto del activismo es también preocuparse por difundir aquello que hacemos, tratar de contagiarlo. Porque hay un montón de personas que tienen ese vínculo, esa sensibilidad por el hacer y por estar atentos a lo que le pasa a la persona que tenés al lado, pero no necesariamente lo difunden, lo cual no está ni bien ni mal. Para mí es esencial y es parte de mi trabajo difundirlo. ¿Por qué? Porque es una visión del diseño. Es una visión que siento que es mi Tal cual. responsabilidad, también porque me hace muy feliz, no solamente porque creo porque está bien. Me hace muy feliz, entonces mi obligación es tener un alumno o un estudiante enfrente mío y decirle, mirá, también se puede hacer esto. Sí, Y porque esto vos sos es sos profesor potente. en universidades públicas y privadas, ¿no? Públicas, privadas, tengo talleres privados, Exacto. virtuales. Y ya lo haces. O sea, esta parte eh,
ya metes dentro de tu proceso, ¿no? De la enseñanza, esta parte más de, bueno, de enseñar el activismo, ¿no? Lo que decías antes, por ejemplo, de que en toda la carrera, o sea, nos enseñan de que el diseño gráfico es un agente de cambio, es un factor para el cambio, sin embargo luego se ve poco, ¿no? Se ve Eh, muy, sí. y No es que no supongo que... haya, pero hay poco. Sí, sí, es poco. Es poco. Eh, Aquí también sí que se ve a veces, sobre todo en los proyectos final de carrera, en las tesis. Nosotros, aparte del evento del Blanc, hacemos otro evento que es Campus Blanc, donde presentamos, donde las universidades y escuelas de diseño presentan sus mejores proyectos final de carrera, ¿no? Sus mejores tesis. Y lo chulo es que la mayoría de los proyectos que presentan los alumnos tienen la mayoría mucho que ver con el tema de la concienciación social y la concienciación medioambiental, que es buenísimo. Es buenísimo que ya que es estas necesario. que los futuros diseñadores y diseñadoras gráficas ya estén con eso, ¿no? O sea, no te están sacando haciendo un proyecto final sobre una banda de rock o sobre lo que sea. Ya hay una comunidad social y desde las universidades ya se está dando también un poco eso. Lo difícil es cuando te metes en el mercado laboral, empiezas a trabajar, porque al final has estudiado para tener esa profesión, y cómo encajas la parte del activismo social, del activismo gráfico o el diseño gráfico en pos y a favor de la sociedad y el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, con el trabajo del día a día. Bueno, es una pregunta bastante clave, eh, porque, bueno, me parece que también a ver, no creo que sea necesario llegar al extremo de meterse en una cárcel para estar haciendo un aporte social desde el diseño gráfico, ¿sí? Cada uno tiene que encontrar su lugar y su modo, y creo que para que eso sea sostenible en el tiempo, esa forma tiene que ser eh, algo que a uno le reditúe en felicidad. Esto no lo leí en un libro de autoayuda, lo vivo día a día, ¿sí? Con el cuerpo. Entonces, lo que yo le recomiendo a mis estudiantes, ¿no? Y me parece como muy clave que, que siempre se pregunten por qué y para qué diseñan. Entonces, no sé, un estudio de, no sé, especializado en identidad visual, por ejemplo. Un modo concreto que tiene de dar una mano o de formar parte de esta construcción colectiva sin dañar el mundo, seguir dañando lo peor de lo que está, es como mínimo preguntarnos eh, si a ese cliente o ese producto o ese servicio que nos vino a llamar para diseñarle, si creemos en eso, si daña o no daña de algún modo nuestra sociedad. Entonces, para mí, hacerse esa pregunta ya es un gran paso. Y, y no lo digo desde un lugar moralista. Cuando yo empecé a trabajar profesionalmente, yo le decía sí a todo. Todavía no me había hecho estas preguntas. No me Claro. habían inculcado ni en la facultad que yo tenía que hacerme esas preguntas. Entonces, bueno, viene el laburo, hay que hacerlo. Por supuesto que siempre tuve mis límites, pero entonces me parece que lo mejor que le puedo decir, o sea, principalmente lo que más me interesa es a personas que recién estén empezando o estudiantes, es que siempre se pregunten por qué y para qué van. Entonces después, no me parece que alguien tenga que dejar el diseño comercial, para nada. Está muy bien que exista porque no sé, una pyme, una pequeña empresa necesita de diseño para poder comunicarse mejor. Y ahí tenemos que estar. Pero bueno, uno también puede preguntarse, ¿yo quiero diseñar para una tabacalera? Que es la principal causa de muerte en los seres humanos desde hace décadas. Sí, Yo sí. quiero poner mi diseño, mi conocimiento y mi talento, sea cual fuere, en difundir algo que tarde o temprano va a matar gente. ¿Sí? Entonces, pongo el ejemplo del tabaco porque me toca en lo personal, ¿sí? Porque perdí a mi papá por culpa de eso, entonces siempre pongo ese ejemplo. Sí. Pero en verdad hay un montón de productos que dañan Hmm. o servicios que no son tan amables para con el mundo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y después, bueno, si uno quisiera profundizar o si uno tiene empatía, no sé, tengo una exalumna que va a hospitales donde hay niños con cáncer. Yo no me puedo acercar ni a la esquina de eso.
Entonces, por eso te digo, y ella tal vez no puede entrar a una cárcel. Cada uno tiene que poder encontrar ese lugar, y para poder encontrar ese lugar hay que estar con las antenas bien abiertas y escuchando no solamente hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Dónde nosotros sentimos que podemos ser más útiles? Mm. Siendo utilidad para mí un valor, ¿no? Si vamos a hacer ese engranaje, esa partecita de la sociedad, ese hilo de la gran trama a la cual pertenecemos, bueno, tratemos de ser uno virtuoso y tratemos, ¿sí? Aclaro, tratemos, porque no lo digo desde el moralismo. Yo me equivoco todo el tiempo, obviamente, pero siempre estoy con la brújula puesta ahí. ¿Para qué? Bueno, para que me suenen las alertas cuando estoy equivocando el camino. Eh, Buah, Coco, un poco, está buenísimo, ¿eh? Y ojalá hubiera, y de verdad te lo digo, y no es un piropo, hubiera profesores como vos, gente como vos, enseñando a los que serán futuro la profesión, no solamente en el sector del diseño gráfico, en cualquier profesión, ¿no? Porque supongo que también en el tema de la moral y la ética en profesiones como el derecho, por ejemplo, o incluso la medicina, que haya personas tan transparentes, que tienen esta conciencia social, esta cercanía con la realidad como la que tenés vos. Yo tengo una hija de 7 años y me encantaría que el día de mañana tuviera referentes, profesores como vos, de verdad. No es un piropo, te lo digo de verdad. Ojalá, ojalá, te agradezco. ojalá. Y bueno, ya para ir acabando un poco, quería acabar con el tema de qué aconsejarías a alguien que quiere, ¿no? Pero ya lo has hecho. O sea, de hecho, me diste una respuesta que no me esperaba, que para ser activista gráfico no hace falta ni que diseñes carteles, ni que vayas a una cárcel a enseñar, ni que vayas a hospitales. Eh, Desde tu rincón, desde nuestro rincón, desde nuestro espacio, eh, puedes empezar simplemente diciendo que no a Exacto. ciertos proyectos, que esto puede ser, diste el trabajo, el ejemplo del tabaquismo, temas petrolíferas, temas ciertos partidos políticos o ideologías extremas. Sí, Hay de todo, y a veces sí que es verdad que pecamos a veces, los que trabajamos en diseño gráfico, de decir que sí a todo. Y no siempre es así. De hecho, nuestra profesión y es sobre todo cuando empezás, que tenés que alimentar un portfolio y ganar experiencia. Pero también es importante para mí que si vos elegís bien qué cosas sí y qué cosas no, ese portfolio va a terminar siendo más virtuoso, te va a ayudar. Entonces, es una de las cosas que más me costó, me sumo a lo que decías, esto de decir no, esa es una de las cosas más difíciles de aprender. Y no es algo que te enseñan en una materia de la facultad, eso es bien de la vida humana. Y no excede al diseño gráfico, creo que es para cualquier profesión y para cualquier oficio. Poder decir que no, a mí eso me cambió la vida. Esto no. Cuando uno conoce sus no, los sí, que son bastante más difusos, aparecen con mucha más claridad. El no es muy clave, conocer los propios no, muy, muy importante. y además sumas karma positivo. Si dices que no a algo malo, Bueno, sumas karma sí, positivo. Con lo si cual, además crees en eso, que yo sí, además eso, que no es poco. un no bien puesto hoy son 10 sí para el día de mañana. Sí, Coco, me encantó tener esta charla con vos. Ojalá te podamos tener algún día aquí en el Blanc, en España. ojalá, A ver si hacemos el esfuerzo. será una alegría. Y estaría muy bueno de verdad. Y que te conozcan acá también. Ya esto ya es. Le damos bastante bombo al tema y nos gusta mucho que haya personas como vos en nuestra profesión. Ojalá esto sea lo normal, o sea, esto fuera lo habitual, encontrarse a profesionales como vos. Y que sirva sobre todo para motivar e inspirar a las futuras diseñadoras, futuros diseñadores, a que, no sé, de aplicar un poco también la profesión a lo que somos, ¿no? A lo que somos como personas y a lo que queremos comunicar y transmitir.
no solamente nosotros, sino a través del trabajo que hacemos y de los clientes para los que trabajamos. Con lo cual, Coco, sos un personaje, ¿eh? Sabía, ¿no? Que sos un gran personaje. Me ha encantado conocerte. No sé si es bueno o malo, pero No, sí, sí, es sí, sí. lo que hay, es lo No, que sí, hay. sí. Y bueno, y de verdad que me gustaría conocerte personalmente, ya lo haremos, ya encontraremos a ver cuándo vaya para Argentina y vernos por ahí. Yo qué sé. Ojalá que sí. Va a ser así. Encantadísimo, de verdad, tenía muchas ganas de tener esta charla con vos, me ha encantado conocerte y bueno, y ya nos veremos seguramente en algún tinglado. Ojalá que sí. Abrazo enorme y mil gracias por el espacio para poder difundir que, como te decía antes, es tan importante como hacer. Ojalá, ojalá sirva para eso y mucho más. Bueno, Coco, nos vemos, un gran abrazo, ¿eh? Nos vemos.